Buenos días, jóvenes, y bienvenidos a una sesión más de Derecho Fiscal, primer curso. Como ya hemos visto en el transcurso del curso, existe la obligación tributaria, que es este deber de los ciudadanos de contribuir al Estado con medios económicos para que el Estado pueda sufragar su acción o su actividad. También hemos visto un poco de lo que es la obligación tributaria, sus elementos, hemos hablado un poquito de lo que son los impuestos, y ahora hablemos sobre los elementos de las contribuciones. Bien, las contribuciones son aportaciones en dinero o en especie a cargo de las personas, ya sean físicas o ya sean personas morales, para cubrir los gastos públicos cuando se encuentren en la situación jurídica que determine la ley. ¿Sí? Es decir, en el momento en que nosotros realicemos una actividad que la ley señale como generadora o grabadora de impuestos, pues nosotros tendremos la obligación de contribuir entregando esos recursos al Estado. Bien, consisten fundamentalmente en el deber jurídico de las personas físicas o morales de desprenderse de una parte de la riqueza que han generado para pues cumplir con su obligación fiscal y sufragar los gastos públicos. Y está de más mencionar que al cumplir debidamente con las contribuciones, pues evitamos el poder de coacción del Estado, que ya lo vimos la clase pasada. Bien, continuamos. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Más adelante los vamos a ver. Bien, estos tienen su fundamento en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Bien, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece y contempla estas clasificaciones que hemos referido. Muy bien, ahora volvemos a los elementos de las contribuciones. Debemos considerar como elementos de las contribuciones, en primer lugar, pues el objeto, ¿sí? El objeto es aquello que está previsto en la norma y que al realizarse genera una obligación, es decir, aquello que se grava. Muy bien. Bien. Al saber cuáles son las retenciones que deben tener los que se realicen actividades profesionales, podremos también saber cuáles van a ser sus obligaciones ante el fisco del Estado, ¿no? Entonces podemos decir también acerca de los sujetos. Los sujetos, como ya sabemos, existe activo y pasivo. El sujeto activo es la federación a través de las entidades federativas y los municipios. Si bien de los tres sujetos activos podemos decir que solamente la federación y los estados pueden disponer libremente de las contribuciones que se recaudan, en cambio los municipios no pueden establecer sus propias contribuciones. ¿Por qué se dice que son tres sujetos activos? Porque es federación, estados y municipio. Entonces ellos como representantes del Estado, no como materialización del Estado. Sin embargo, como lo dije, de estos tres sujetos activos que vamos a encontrar en las obligaciones fiscales, solamente la federación y los estados tienen o pueden disponer libremente de las contribuciones que se recaudan. ¿Por qué? Porque para los municipios, si bien es cierto, son libres y soberanos y tienen ciertas atribuciones en materia fiscal para determinar su régimen interno de impuestos, no menos es cierto que están sujetos a lo que el Congreso local determine. Al ser el Congreso local el que determina lo que el municipio tiene o puede requerir, entonces no puede decirse que el municipio tiene
libre disposición de las contribuciones, ¿no? Bien, pues continuamos. Podemos hablar acerca del sujeto pasivo. Dentro de las personas físicas o morales legalmente obligadas al pago de las contribuciones que se encuentren grabadas por la ley. Bien, ahora, si bien existen tres sujetos activos, federación, estado y municipio, podemos decir que solamente la federación y los estados pueden disponer libremente de sus contribuciones, como ya lo dijimos, bien. Ahora, los municipios, y lo recalco, no tienen capacidad de administrar sus propias contribuciones. Entonces, en el aspecto de los sujetos pasivos, nosotros, ya sea personas físicas o morales, somos las que a través de la actualización de las conductas contempladas vamos a tener que pagar las contribuciones al fisco. Sin embargo, es necesario establecer que también de los tres sujetos activos, solamente la federación tiene un poder de coacción más allá del ámbito conciliatorio. ¿Por qué? Porque recordemos que existe el sistema de administración tributaria y todos nosotros tenemos que registrar ahí ante el primero de los tres sujetos activos, es decir, ante la federación. Y es la federación la que persigue a través del poder de coacción del Estado el incumplimiento. Entonces se podría decir que para nosotros sujetos pasivos, el más importante de estos tres sujetos activos es la federación. Bien, ahora hablemos de la base. La base es la cantidad sobre la cual se va a determinar la contribución, que está a cargo del sujeto pasivo, es decir, nosotros, personas físicas o morales, a la cual se le va a aplicar una tasa, una cuota o una tarifa. Ahorita vamos a ver qué es tasa, cuota y tarifa. Muy bien, hablando de la tasa, nos referimos a un porcentaje, un tanto por ciento, establecido por la ley, en la cual se especifica cómo se va a aplicar la base de contribución para poder determinar el pago por cada unidad tributaria. Bien, la tarifa se refiere a los límites de la cuota fija y el porcentaje. La cuota representan a que por cierta cantidad se deberá pagar una suma específica, y la época de pago se refiere a lo establecido en la ley, es decir, el tiempo en que se debe cumplir esa contribución. Ahora, también existe la retención por actividades profesionales. La retención es la cantidad que, da la redundancia, se va a retener de un sueldo, salario u otra percepción para el pago de los impuestos y las obligaciones fiscales, de deudas en virtud de embargos. Puede haber retención por el aspecto de cumplimiento de alimentos. Se retienen para asegurar el pago de esas obligaciones. En materia fiscal existen retenciones que se actualizan para garantizar el pago de un determinado impuesto. Muy bien, la cantidad que deben descontar las personas morales que realicen pagos por servicios profesionales al prestador de estos es por concepto del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. En el caso de una actividad profesional, como por ejemplo nosotros profesionales del derecho, normalmente es un porcentaje sobre la renta que se recibe, ¿sí? Ahora, también las personas o entidades que tengan que abonar o estén sujetas a retención de esta forma, están obligadas a retener e ingresar a la hacienda pública aquel concepto de pago a cuenta del impuesto. Nosotros como profesionistas nos convertimos en retenedores,
Es decir, nosotros a través del cobro de nuestros honorarios, automáticamente tenemos que retener el ISR, el impuesto sobre la renta. Nosotros tenemos que en su determinado momento pagar esa contribución al Estado. Más adelante veremos cómo se realiza la cuantificación al respecto de las personas físicas. Bien, ahora hablamos que esto se hace sobre la actividad profesional. Tenemos que entender como la actividad profesional como aquella actividad que realiza una persona que es especialista o que se dedica a un ramo específico para poder subsistir y sobre todo para poder obtener ingresos. Ahora, tenemos también que conocer bien a qué nos referimos con una persona física. Bien, la persona física es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos. Pueden prestar servicios, realizar actividades comerciales, arrendar inmuebles y trabajar por salarios. Todas estas actividades son causantes de impuestos. Es decir, nosotros como personas físicas deberemos en el momento de realizar actividades comerciales, por ejemplo, si compramos algo, tendremos que pagar IVA. Si nosotros arrendamos inmuebles, tendremos que pagar ISR. Si nosotros tenemos si trabajamos, también nosotros pagamos el impuesto sobre la renta. Y también si prestamos servicios, nos convertimos en retenedores y también pagamos ISR para contribuir al Estado a través de los porcentajes que la ley determina. Bueno, ahora hablemos un poquito de los impuestos. Recordemos que existen impuestos directos e impuestos indirectos. En el aspecto de los impuestos directos vamos a encontrar impuestos por nivel de ingresos, es decir, que los pagan, por ejemplo, los trabajadores por su sueldo y los empresarios por beneficios. También encontramos los impuestos indirectos, es decir, por consumo, básicamente, por consumo. ¿En qué momento se pagan? Cuando los ciudadanos consumen mediante IVA o impuestos especiales como los establecidos al alcohol, al tabaco y a la gasolina, y actualmente a la comida chatarra, a las bebidas azucaradas y todo lo demás. ¿A dónde se van todos estos impuestos? Se van al Tesoro Público o la Hacienda Pública, en este caso la Hacienda Pública del Estado. ¿Para qué? Para pagar la administración, las inversiones públicas y la redistribución solidaria, ¿no? En el caso de la administración hablamos de la administración central, la desconcentrada, los ayuntamientos. En el caso de las inversiones públicas hablamos de carreteras, ferrocarriles, escuelas e inversiones u obras de alto impacto. Y en el aspecto de la redistribución solidaria, perdón, es que es una palabra complicada, en el caso de la redistribución solidaria hablamos de pensiones, ayudas sociales, programas sociales, subvenciones, subsidios, todo aquello que va dirigido al aparato social, de lo cual actualmente el gobierno tiene un paquete muy grande y muy intenso. Para entender mejor los elementos de las contribuciones, podemos realizar un pequeño ejercicio mental. Este pequeño ejercicio mental, un momento, tomo mi plumón. Este pequeño ejercicio mental que nos va a ayudar a identificar de una mejor manera los elementos que tenemos aquí, va a ser relacionarlos con preguntas, es decir, cada elemento esencial de las contribuciones va a responder a una pregunta. Por ejemplo, en el caso de los sujetos, va a responder a la pregunta ¿quién? ¿Sí? ¿Quién va a pagar esa contribución? ¿Sí? El objeto. ¿Qué? Es decir, ¿qué es lo que se va a pagar? IVA, ISR,
o algún tipo de impuesto especial, ¿no? En el aspecto de la tasa o la tarifa nos referimos a cuánto, ¿ok? Y en el aspecto de la época del pago, pues es cuándo. Y la base, que aquí no está escrito, pero lo escribimos, no hay problema. La base se refiere a sobre qué, es decir, sobre qué, la cantidad sobre ello se va a determinar la base. ¿Sí? Entonces de esta forma vamos a poder identificar mejor los elementos. Sujeto, quién, es decir, quién va a cubrir esa obligación, objeto, qué obligación se va a cubrir, tasa o tarifa, cuánto se va a pagar, base, sobre qué, es decir, sobre esta tasa o la tarifa, sobre esas cuánto se va a pagar, y la época la época de pago, cuándo se va a pagar, ¿sí? Entonces, sujeto, quién, objeto, qué, tasa o tarifa, cuánto, base, sobre qué, es decir, sobre qué cantidad, y la época de pago, cuándo se va a pagar. Si nosotros relacionamos o hacemos este pequeño ejercicio para poder identificar los elementos, vamos a poder entender mejor las contribuciones y sobre todo también poder determinar de una forma correcta el objeto, la tarifa, la época del pago y la base. Bueno, jóvenes, pues hemos llegado al final de la clase. Espero que haya sido de su agrado y que no haya sido tan enredado. En caso de que haya sido difícil, voy a dejar mis medios de contacto. Pueden hacerme llegar la pregunta que ustedes consideren. De la misma manera, pues estamos en contacto a través del Classroom. Mi correo electrónico también va a estar vigente. Y pues solamente las recomendaciones de siempre, jóvenes, cuídense mucho. No salgan si no tienen que salir a nada, jóvenes. Aunque en apariencia pareciera que la situación ha mejorado, la verdad es de que seguimos estando igual, solamente que ahora podemos nosotros salir a buscar la enfermedad, ¿no? Muchos de ustedes jóvenes han experimentado esta lamentable situación. Afortunadamente todos se recuperaron y eso me da mucha satisfacción. Cuídense mucho, jóvenes, en verdad. Mejor esperar un poco y no perder algo muy valioso, ¿sí? Espero que sigan estando muy bien y quiero verlos ya muy pronto en el salón de clases. Estamos viendo.